Hola gente bonita, hoy vamos a preparar este pastrami vegano que además de estar riquísimo es mucho mejor que la carne. Se tenía que decir y se dijo. Si no eres vegano y no tienes interés en serlo, primero que todo, muchísimas gracias por ver el video. Y segundo, antes de dejar cualquier comentario, te invito a que vayas específicamente a este segmento del video. Pero si estás aquí genuinamente porque quieres aprender a hacer este pastrami, basta de chácharas y vamos con la receta. Solamente te quiero recordar que es mucho más fácil si le prestas completamente atención al video y luego vas a la página web y tienes ahí todos los ingredientes y todo bonito, ordenadito para que lo puedas seguir más fácilmente en vez de estar pausando el video a cada momento. Así que ahora sí, empecemos. Para hacer este pastrami tenemos que hacer por un lado la mezcla seca y por otro lado la mezcla húmeda, pero vamos a empezar primero con la mezcla seca. El gluten es un alimento que genera muchísima controversia sobre si es bueno o no, pero te puedo decir que a menos que sufras de intolerancia, como era mi caso, celiaquía o alergia, lo puedes consumir sin ningún tipo de problema. Y en esta receta cumple la importantísima función de dar esa textura carnosa a nuestro pastrami. Y todo esto lo mezclamos muy bien. De hecho, esta misma mezcla que yo estoy haciendo queda perfecta para hacer un seitán. Esta mezcla seca la reservamos y vamos a cortar nuestro tofu para pasarlo por la procesadora. Muy importante para que esta receta nos quede en su punto es que tenemos que utilizar un tofu que sea extra firme. Aquí la idea es procesar el tofu por un par de minutos más o menos para que quede bien trituradito. Y si aún no tienes un robot de cocinas y estás pensando en obtener uno, te voy a dejar abajo en la cajita de descripción el que nosotros tenemos desde hace como 7 años o algo así, que nos ha salido absolutamente maravilloso. Reservamos un ladito y vamos a preparar la mezcla líquida, que esta parte es súper importante porque ya verás que vamos a estar utilizando puros ingredientes de un color intenso que va a ayudar a que nuestro pastrami tenga un color más característico. Quizás me equivoco, pero creo que esta es la única receta que tengo en mi canal donde utilizo alcohol, pero en este caso es realmente muy necesario, no solamente para ayudar a dar el color, sino que también va a aportar un sabor bastante interesante. Y por la remolacha no se preocupen porque no le va a dar sabor y de hecho ni siquiera se van a dar cuenta de que está ahí. Eso sí, para que sepan, yo estoy utilizando una remolacha ya cocida. Poco a poco vamos a ir añadiendo la mezcla líquida y ese poco a poco es súper importante porque queremos evitar a toda costa que la masa nos quede así como que blanducha, debe quedar firme. Ya tenemos nuestra masa bonita, lista para la cocción, solamente nos queda preparar el líquido donde lo vamos a cocinar, que va a ser como un marinado que le va a aportar aún más sabor. Para hacer toda esta receta de pastrami solamente necesitamos una cucharadita de aceite, que de hecho en realidad lo podrías omitir. Yo lo estoy utilizando porque el recipiente que uso no es antiadherente y ya en otros experimentos tuve la mala experiencia de que tanto la masa como el marinado se me pegaron en el fondo. Así que si tú tienes un recipiente con superpoderes antiadherentes, lo puedes omitir perfectamente. Aquí lo importante es impregnar la masa de todo ese marinado para que absorba los sabores. Lo tapamos y lo llevamos al horno por sus primeros 30 minutos. ¡Adiósito! Y mientras esto está en el horno, vamos a responder algunas de las preguntas que surgen por ahí a las personas que se meten a ver este video que no son veganos y tampoco tienen intenciones de serlo. Para empezar, quiero aclarar que esto no es ninguna trampa, tampoco es un intento de confrontación, porque yo realmente estuve en la misma situación que ustedes. Hace 8 o 10 años atrás yo no era vegana y jamás me imaginaba que podría serlo. Entonces, durante unos 20 años de mi vida comía carne, y no solamente eso, sino que además viniendo de una familia italiana, me crié alrededor de muchos embutidos como el mismo pastrami. Me acostumbré a ello y no es que no me guste el sabor. Lo que no me gusta es el trasfondo que hay detrás a nivel de ética, de sostenibilidad y de salud. Y por eso es que soy vegana, no porque realmente no me guste el sabor de alguna cosa. Hay unas que sí, particularmente ya mi paladar se acostumbró y me repelen un poquito, pero hay otras que al final el sabor es un poco recuerdo. Comer no es solamente una necesidad fisiológica, algo que nos llena de energía, sino que realmente es un acto cultural. Es tan simple como decir que un sabor o una textura nos puede transportar un recuerdo, y eso es lo que a mí me sucede justamente con el pastrami, que me lleva a ciertos momentos de mi infancia y es un recuerdo bonito. Hoy en día sé que puedo disfrutar perfectamente de esos sabores con una dieta vegana, sin poner en riesgo mi salud, el bienestar animal y tampoco teniendo un impacto medioambiental tan grande. Entonces, la pregunta es ¿por qué no hacerlo si puedo hacerlo? Y si a estas alturas tu siguiente argumento va a ser que por qué le llamamos chorizo, pastrami, huevo, queso, si realmente no tienen el producto de origen animal,
Déjame decirte que la Real Academia de la Lengua Española dice lo siguiente. En las preparaciones culinarias, el ingrediente novedoso puede hasta sustituir al tradicional, pero se conserva el nombre para vincular el producto a la preparación tradicional. Entonces, para alguien que quiera encontrar este tipo de contenidos, es decir, buscar una opción que sea a base de plantas sin sufrimiento animal, es mucho más fácil conseguirlo a través de este nombre. Bueno, y ahora sí, ya es tiempo de darle media vuelta, así que vamos al horno. Algo súper característico del pastrami es esa capita de especias que tiene por arriba que le da el toque perfecto que necesita, porque es una mezcla como que entre ligeramente dulce con picante y saladito, así que esa parte ni se les ocurra omitirla porque le dan el toque perfecto que necesita para terminar. Agregamos 1/3 de la mezcla de especias y masajeamos para que se adhiera bien. Le vamos a dar media vuelta y repetimos. Y sí, yo sé que parece que son muchísimas especies, pero el pastrami es así. De vuelta al horno por 30 minutos, esta vez sin cubrir. Pasada media hora, le volvemos a dar media vuelta, agregamos el resto de las especias y bañamos con un poco de la salsita que queda en la bandeja y al horno una vez más por los últimos 10 minutos. Looking pretty. Como último paso, lo dejamos reposar a temperatura ambiente para que enfríe y lo guardamos en la nevera por un par de horas. Ahora sí. Respetar el reposado es fundamental para que nuestro pastrami tenga la textura correcta y que sea rebanable tal cual como una carne. Y como tip final, ese líquido que ahora está un poco más espeso que les haya quedado en la bandeja de la cocción, no lo vayan a tirar porque sirve perfectamente así como para humectar un poquito más cuando preparamos sándwiches. Bien sea el mismo pastrami o incluso para poner en una rebanada de pan y queda buenísimo. Y eso es todo por hoy. Si les gustó esta receta, no se olviden de darle mucho amor como forma de valorar mi trabajo y nos vemos en la próxima. Ya ¡Chao! va, déjame probar un poquito. Bueno, si ya tú estás en eso. Good pastrami. Good pastrami. Y eso es todo por hoy. Si les gustó esta receta, no se olviden de darle mucho amor como forma de valorar mi...